Soy Laura Alonso, vivo en Palermo, nací en Villa Pueyrredón y me crié en Villa Urquiza. En mi juventud viví también en Villa Ortúzar y ahora, hace unos años, vivo en Palermo. Mis papás son Jorge y Norma, viven en Villa Urquiza. Mi papá es arquitecto, jubilado, mi mamá, madre de 3 hijas, y mi papá fue el primer universitario de esa generación. Mis abuelos, mis 4 abuelos, vamos a empezar del lado de mamá. Mi abuela Sara y mi abuelo Carlos. Mi abuela Sara vivió siempre en Villa Urquiza y mi abuelo Carlos era de Villa Crespo. Cuando se conocieron, se casaron, vivieron juntos en Villa Urquiza y Villa Pueyrredón. Mi abuela era modista y mi abuelo taxista, así que conocía mucho la ciudad de Buenos Aires en las épocas donde el taxi, había mucho menos autos y los taxis iban también mucho más lento, como todos los vehículos en la ciudad de Buenos Aires. Mis abuelos de parte de mi papá, Nelly y José. Mi abuelo José vino muy chiquito de España, solito en el barco con uno de sus hermanos. Parte de su familia lo esperaba acá. Era la aventura de cruzar en un barco rodeado de extraños el océano Atlántico y no saber si llegabas. Llegó y terminó su escuela primaria en la Argentina y mi abuela vino en la panza de su mamá desde España, de mi bisabuela, nació acá en la Argentina y bueno, fue la madre de 3 hijos, 2 varones y una mujer. De mi familia aprendí los valores del trabajo, del esfuerzo, del educarte para mejorar, o sea, la educación como una forma de estar cada vez mejor, el respeto por los demás, por la visión distinta, cierta pasión por la política, porque si bien no hay políticos en mi familia, siempre se habló de historia, de política, se discutía de política y es algo que venía en todas las reuniones de los domingos, digamos, ¿no? Entre los sábados a la noche cuando se miraba la pelea de boxeo o el domingo a la mañana cuando se lo veía a Reutemann correr la carrera de Fórmula 1, siempre en algún momento se discutía algo de lo que había salido en el diario esa semana, porque obviamente no había celulares, había pocos canales de televisión en blanco y negro y lo que más se leían eran los diarios. Así que te diría que el valor del esfuerzo, del sacrificio, de trabajar, de superarse, esta idea de que todos tenemos un talento y que lo tenemos que encontrar en algún momento de la vida y lo podemos desarrollar. Una cosa muy también sarmientina de la constancia, ¿no? De perseverar en los objetivos sin frustración, al contrario, disfrutando, algunas veces más, otras menos, pero aprendiendo a disfrutar el camino. En un país que nunca fue fácil para la clase media, ¿no? Donde el esfuerzo de verdad y el lograr cosas y que después por ahí viene una crisis y los 3 pasos que fuiste para adelante vas 2 para atrás, pero siempre con la idea de que se puede progresar y que eso depende de cada uno. Nunca esperar que venga alguien a solucionarte el problema. Cuando se acercaba la edad de la carrera y estudiar y quizás formar una pareja y pensar en hijos, en mi caso no fue algo que sucediera así como naturalmente según las convenciones sociales y la verdad es que mi decisión fue no tener hijos. También construí una pareja que no tenía esa demanda ni esa necesidad y bueno, la vida transcurrió hasta mitad de siglo y un poco más sin hijos, pero sí tengo 4 sobrinos divinos a los que spoileo habitualmente de distintas formas. Bueno, yo estudié la primaria en 2 escuelas. Primero iba a un colegio de doble turno argentino-inglés en el barrio de Villa Urquiza. Después hubo una crisis económica y en un momento mis hermanas ya no podían ir a esa escuela porque se les dificultaba a mis papás pagar esa cuota, entonces me dieron la opción de cambiarme a una escuela pública o quedarme en esa y terminar la primaria y yo decidí pasarme a la pública, así que hice los 3 últimos años de la primaria en la escuela 1 del Distrito Escolar 15, Coronel Olavarría, la escuela más vieja de Villa Urquiza, más antigua, que todos queremos mucho. Y después hice mi secundaria también en una escuela pública, en el comercial número 7 de Monroe y Avenida El Tejar.
turno tarde, pero como buena alumna yo me levantaba todos los días temprano para estudiar. Un par de días tenía clases de inglés por la mañana muy temprano, otro par de días tenía clases de gimnasia y después ya me iba a la escuela. Y hice mis estudios universitarios en la Universidad de Buenos Aires. El CBC lo cursé en Drago, en la sede de Drago, y estudié Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La primera vez que viajé en avión fue a los 21 años, con la beca de la Fundación Universitaria del Río de la Plata. Fue mi primer viaje al exterior con una beca, porque era la forma que tenía de financiarlo, o de que lo financiaran los donantes de la fundación, y yo con algunos ahorros logré cubrir el resto. Y fue mi primer viaje a Estados Unidos durante 3 semanas, un viaje de intercambio cultural con un grupo de otros 14 jóvenes, como se sigue haciendo al día de hoy. Una vez por año la Fundación Universitaria del Río de la Plata selecciona a 15 jóvenes de todo el país que tienen vocación e interés por lo público. Mi segunda salida al exterior fue cuando me gané mi segunda beca, que fue la beca para estudiar mi maestría en Administración y Políticas Públicas en la Escuela de Economía de Londres, y fue la beca del British Council que me permitió vivir un año en Londres y estudiar. Y ese fue mi segundo viaje al exterior. Siempre para estudiar, siempre viajes no de placer, porque no tenía plata para hacer viajes de placer. Y bueno, mi manera de salir al exterior fue siempre a través del buscar oportunidades académicas para estudiar, para formarme, y también a través del mundo laboral. Las distintas etapas de mi carrera me permitieron salir mucho más al exterior y conocer muchas ciudades del mundo, capitales del mundo, a partir de mis actividades profesionales o incluso político-institucionales. Pienso en Sarmiento porque soy sarmientina, pero sobre todo, ¿sabes en qué pienso? En Sarmiento, el hombre que quería que las mujeres recibieran la misma educación que los hombres. El Sarmiento hermano de esas 4 mujeres que fueron pioneras en el mundo de la educación y de la pintura en la Argentina, como su hermana Procesa. El Sarmiento hijo de Paula, que los educó para que progresaran en la vida. Y bueno, pienso en ese Sarmiento que cuando nadie imaginaba, siquiera se atrevía a expresar que las mujeres debían ser educadas a la par de los varones para lograr autonomía, ya Sarmiento lo decía, y no solo lo decía, Sarmiento lo concretó. Y eso es lo que más me apasiona del personaje Sarmiento, que además de pensar y de tener ideas y convicciones, se encargó, tanto en la educación como en otros aspectos del manejo del Estado, de llevar esas ideas a la concreción de políticas públicas y de soluciones concretas para la población de la Argentina en la época que a él le tocó ser presidente, pero también en todos los distintos puestos y cargos públicos que ocupó. En 2009, cuando falleció el doctor Alfonsín, yo era directora ejecutiva de Poder Ciudadano. Y en ese momento, ese día, me removió muchas cosas de mi niñez y también de mi adolescencia, porque a los 10 años yo viví la primera elección de la democracia, la que lo llevó a Alfonsín a ser presidente de la Argentina, y viví la algarabía que tenían mis padres y mi familia, pero también los vecinos, la noche del 30 de octubre, todos a la calle festejando después de años muy oscuros de la dictadura. Cuando fallece Alfonsín, algo sucedió en mí que me reconectó con ese sentimiento vinculado a la política, a la necesidad quizás de dar un paso más, que mi participación desde la sociedad civil en Poder Ciudadano había sido importante, pero que para mí ya no era suficiente, y empecé a pensar que por ahí tenía que buscar un lugar en la política. Y lo encontré en el PRO, en 2009, con Mauricio y Gaby Michetti, charlando con ellos terminé siendo candidata a diputada nacional y fue mi primera experiencia con responsabilidad pública. Soy muy porteña, quizás demasiado orgullosa de ser porteña, por momentos casi insoportablemente porteña, pero yo he visto una ciudad que se transformó con el PRO y con el equipo que Mauricio trajo al gobierno de la ciudad,
de una manera impresionante. Una ciudad que se inundaba y se dejó de inundar, una ciudad que tenía una red de subtes mucho más pequeña y que se expandió, una ciudad que se modernizó con el Metrobús, que empezó a valorar y a invertir en la educación pública, escuelas que se caían a pedazos, que no tenían gas, que tenían filtraciones. Mauricio empezó a invertir en el mantenimiento escolar, trajo el inglés desde primer grado, la utilización de la tecnología en las aulas, digamos, todo ese cambio empezó con Mauricio. A mí me importa mucho la educación pública porque soy un producto de la educación pública y tengo siempre esa deuda de devolver todo lo que la educación pública me dio. Por eso vi en Mauricio ese interés genuino por permitir que los chicos de escuelas públicas tengan, no las mismas, las mejores oportunidades educativas en la ciudad, sin ninguna diferencia entre el sur o el norte de la ciudad. Y lo vi concretar, lo vi invertir en la educación, lo mismo que en el transporte, en la infraestructura de la ciudad, en la cultura, algo que siempre se nos decía que no nos importaba la cultura desde el PRO y es absolutamente falso. Nosotros invertimos, pensamos la cultura de la ciudad, desde la Usina del Arte hasta la reapertura del Teatro Colón, Teatro General San Martín renovado, la revitalización del Complejo Teatral de Buenos Aires, respetamos y potenciamos el Bafisi, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el Campeonato de Tango, trajimos el Mundial de Tango, o sea, hicimos un montón de cosas en la cultura que nosotros creemos que dinamiza a la ciudad y además nos hace a todos mejores personas, pero además son industrias creativas que generan empleo e inversión, tanto en lo privado como en lo público. Y después a mí también me gustó mucho la idea cuando se empezó a implementar de los diferentes distritos. El distrito tecnológico en Parque Patricios, el distrito de los medios audiovisuales en la zona de Palermo Colegiales, digamos, cómo se fue encontrando en diferentes barrios o en grupos de barrios formas de dinamizar también el empleo privado, la instalación de empresas, los cambios inmobiliarios, los desarrollos urbanos. Yo vi cambiar porque soy de Villa Urquiza, digo, soy de Palermo, pero soy de Villa Urquiza, y vi todo lo que se hizo con la traza de la autopista Donado, de la famosa AU3, que había sido una cosa desastrosa que sucedió en la época de la dictadura, cuando quisieron construir una autopista y expropiaron un montón de casas, y toda esa parte de Villa Urquiza quedó como una herida abierta en términos urbanos. Y con Mauricio, el proyecto de la reurbanización y la nueva traza de la autopista 3, que ahora es Donado, Holmberg, que es, bueno, un barrio divino, moderno, con gente joven, con lugares de gastronomía para disfrutar. Todo ese cambio pasó en 15 años. Con el polo educativo de Saavedra, también volviendo a la educación, para la gente que no lo conoce, les recomiendo que lo conozcan. Nuevas escuelas que se construyeron, las que se arreglaron, no sé, vi muchas transformaciones y yo compré el proyecto PRO. Lo compré de verdad, o sea, a mí no es que yo no era una convencida del primer día, a mí me convencieron. O sea, me convencieron porque lo vi. Vi a alguien que decía, esto va a pasar, esto lo vamos a hacer, esto va a tardar más tiempo, pero va a suceder. Y vi convicción y liderazgo en Mauricio, pero también la construcción de un equipo muy talentoso que empezó a llevar adelante todas esas soluciones concretas del transporte, la educación, la salud, las luminarias, la policía que no teníamos y ahora tenemos policía, digamos, un montón de cosas que pasaron en todos estos años que pusieron a Buenos Aires entre las 20, 25 ciudades capitales más importantes del mundo. Mira, a mí me interesa muchísimo seguir repotenciando a la Ciudad de Buenos Aires y potenciar todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, porque desde Versalles hasta Retiro, pasando por Villa del Parque y Balvanera, hay mucho para dar. O sea, esta es una ciudad maravillosa, abierta, que respeta el pluralismo, la diversidad, que le gusta, que abraza la diversidad, que le gusta la creatividad, el talento. Yo creo que el PRO es el partido de la concreción. O sea, si yo tengo que elegir un espacio político que dice y hace y concreta, es el PRO. Lo hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires, en todos los barrios.
ha habido alguna transformación, más de una. Yo le pregunto a cualquier vecino, parémonos en la esquina de su plaza y dígame lo que cambió en estos últimos 10 años, y en cada esquina de cada plaza un vecino o una vecina te va a decir lo que cambió. Y puede ser desde la propia plaza y sus luminarias hasta la policía que circula en el patrullero o la nueva escuela que se construyó a 10 cuadras. Todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires vivimos de alguna manera directa transformaciones y concreciones que trajo el PRO a la ciudad de Buenos Aires. Y para mí esa es la marca distintiva, que es el hacer con equipo y hacer equipo con los vecinos y hacerlo con principios. Nunca bajar las banderas de los principios, de las creencias. ¿Y en qué creemos? En la democracia, en el respeto, en la libertad. Creemos en que los demás pueden hacer las cosas mejor que nosotros. Creemos que tenemos que estar siempre abiertos a sumar nuevas ideas y nuevos proyectos, a apoyar con generosidad a los que vienen detrás de nosotros construyendo una nueva generación que va a ser el recambio natural y que estamos ansiosos de que suceda. Y me parece que ese es el PRO, el partido que siempre le va a ofrecer a la ciudad de Buenos Aires o a cualquier ciudad de la Argentina, a la provincia o al mismo país, a la misma Argentina, soluciones concretas y diferentes, con mucho respeto y con mucha generosidad. Yo creo que al kirchnerismo lo frenó la sociedad. La Argentina le puso un freno en 2015, incluso antes, en elecciones intermedias, y la Argentina, o gran parte de la Argentina, dijo basta. Fue diciendo de a poco, ¿no? El freno máximo llegó en 2015 cuando Mauricio fue electo presidente. Me siento parte de ese proceso histórico del decirle no al kirchnerismo, primero como ciudadana que participaba en una fundación, en una ONG, y después directamente como diputada de la Nación. Así que me parece que nadie se puede arrogar la titularidad del freno al kirchnerismo. Siempre ha sido la sociedad argentina la que ha decidido por sí sola, ¿no? Y bueno, algunas veces fue para un lado y otras veces fue para otro, pero en el caso del freno al kirchnerismo no tengo ninguna duda de que fueron los argentinos que construyeron un proceso histórico a través de su voto y de su expresión, que empezó con la crisis del campo y terminó con la elección de Mauricio en ese momento, que verdaderamente significó un freno no solo al kirchnerismo, al chavismo en América Latina, y que eso algunas veces parece que nos olvidamos de que en ese momento Chávez era el gran patrocinador del populismo bolivariano en nuestra región.